Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Como ustedes ya sabrán, o muchos de ustedes ya saben, en el último teórico del tema de torres de enfriamiento tuvimos un percance con la conexión de internet y por tanto no pudimos continuar con la clase virtual ya que el audio se entrecortaba permanentemente y de ese modo era imposible que ustedes pudieran seguir la clase. Así que para que no pierdan ese teórico y puedan usar esto también para resolver los ejercicios de la guía de práctico, les voy a estar grabando estos videos donde van a tener todo lo que no pudimos ver en las clases virtuales. Antes de comenzar con la clase en sí, quería mencionar algo que no mencioné en el teórico donde vimos la segunda parte, donde vimos todas las partes de las ecuaciones fundamentales para predecir el comportamiento de las torres de enfriamiento. Y refiere a lo visto en la última transparencia, la parte 2 del teórico, y que está relacionado con esto de que estuvimos viendo, de que muchas veces podíamos tener completamente definido cómo está operando una cierta torre en ciertas condiciones de operación, porque estamos midiendo todo, estamos midiendo el caudal de agua que ingresa a la torre, estamos midiendo la temperatura a la que ingresa el agua, la temperatura a la que sale el agua, las condiciones del ambiente y conocemos qué flujo de aire mueve el ventilador. Entonces, en esas condiciones tenemos todos los datos necesarios como para resolver la integral de la ecuación 19 de esta presentación y de esa manera conocer el número de unidades de transferencia disponibles que tiene la torre operando en esas condiciones. Pero muchas veces queremos predecir qué va a pasar cuando con esa misma torre cambien las condiciones de operación, es decir, cómo va a cambiar la temperatura del agua fría, por ejemplo. Y para eso lo que yo le mencioné es que iban a utilizar los datos del fabricante de la torre de enfriamiento para poder predecir los valores de esta constante C', la constante P, la constante Q, que es la que me permite predecir cómo van a variar el número de unidades de transferencia disponibles en la torre cuando cambien los flujos G y L. Pero muchas veces uno quiere hacer un cálculo rápido y estimado y no tiene tiempo de ponerse a buscar los datos del fabricante para poder determinar estas constantes de la torre y así poder predecir cómo varían sus NTU disponibles al cambiar los flujos G y L. Entonces, en esos casos, un cálculo rápido que se puede hacer y que es razonablemente aproximado siempre que los valores de G y L no cambien demasiado, es considerar que el producto de KI por A por Z, que es lo que llamamos la capacidad de la torre, se mantiene aproximadamente constante. Y acá viene lo que les quería mencionar y que es importante los efectos del curso nuestro, porque muchas veces en los ejercicios que ustedes van a resolver, tanto en el práctico o en parciales o exámenes, no tienen información del fabricante, o sea, no tienen más información disponible sobre la torre, es decir, no tienen información sobre la torre que le permita a ustedes predecir cómo varían sus NTU disponibles al cambiar los flujos G y L. Pero en esos casos, siempre y cuando el valor de G se mantenga dentro de más o menos un 10% de su valor de diseño o valor nominal, y el valor de L dentro de más o menos un 20%, ustedes van a poder considerar que el producto KI por A por Z se mantiene constante. Entonces, con esto, si ustedes tienen una cierta torre a la que ingresa un flujo másico de agua L, y en esas condiciones ustedes saben que la torre trabaja con un número de unidades de transferencia disponibles igual a NTU, y ustedes quieren saber cómo varían esas NTU disponibles cuando el flujo cambia a un valor L', simplemente lo que van a tener que hacer para calcular el nuevo valor de NTU' es multiplicar el valor actual de NTU por el valor L actual sobre el valor L'. Es decir, cuando multiplico el NTU actual por el L actual, lo que tengo es el valor de KI por A por Z.
dividido el CSUP del agua, que es constante. Y si asumo que ese valor de KI por A por Z se mantiene constante, cuando dividimos ese valor por L', obtenemos las NTU disponibles en las nuevas condiciones de operación. Y esto era, como dije, lo que les quería mencionar porque es importante a los efectos de resolver ejercicios en nuestro curso. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a ver lo que tenemos pendiente del teórico de torres de enfriamiento, que son básicamente la segunda mitad de la parte 1 del teórico más toda la parte 3. En este primer video yo les voy a hablar sobre lo que resta por ver de la parte 1 y en un siguiente video vamos a ver la parte 3. Bien, antes de retomar vamos a hacer un breve resumen de lo que ya vimos en la parte 1 del teórico. Esa clase la tienen subida al canal de YouTube de Práctico, donde estamos subiendo todas las resoluciones de ejercicios y el resto de los teóricos que son dados virtualmente. Y bueno, hasta ahora lo que vimos fueron los diferentes sistemas de enfriamiento por agua. Allí vimos los sistemas de un solo paso y los sistemas con recirculación, que podíamos dividirlo entre aquellos con circuito abierto, donde el enfriamiento del agua para su reutilización tenía lugar al ponerla en contacto directo con el aire. Ya vimos algunos diferentes sistemas, donde ahí se podían utilizar torres de enfriamiento o bien estanques, ya sea con rociadores o sin rociadores. Y luego teníamos los sistemas en circuito cerrado, donde el enfriamiento del agua es por contacto indirecto, es decir, a través de una superficie de transferencia de calor. Y allí también vimos algunos ejemplos. Luego comenzamos a ver las distintas clases de torres de enfriamiento. Vimos que habían diferentes criterios para clasificarlas. El primer gran criterio de clasificación era según cómo se hacía circular el aire por el interior de la torre. Y ahí diferenciamos aquellas que utilizan ventilador de las que no utilizan ventilador. Ya describimos las que no utilizan ventilador, o sea, de circulación natural. Y dentro de las de tiros mecánicos, que son las que utilizan el ventilador, vimos las torres de tiro inducido y las de tiro forzado. Y hasta ahora principalmente vimos torres con disposición de flujos en contracorriente. Pero había un gran segundo criterio de clasificación de las torres, que era justamente según la forma en que se disponen los flujos de agua y aire. Y allí tenemos los flujos en contracorriente, como les decía, pero también tenemos torres de flujo cruzado, es decir, donde el aire circula en dirección perpendicular a la dirección del flujo de agua. Entonces, en la figura más a la izquierda tenemos la torre con flujos en contracorriente y estas cuatro figuras de acá corresponden a torres de tiro inducido y flujo cruzado. La forma que tenemos para diferenciar estas torres cuando las vemos desde fuera es mirando la zona por donde ingresa el aire en la torre. En las torres de flujos en contracorriente, el aire ingresa únicamente por la parte más baja de las paredes laterales, puede ingresar únicamente por dos de las paredes o puede ingresar por las cuatro paredes, como se muestra en esta figura. Es decir, el aire ingresa por la parte baja de la torre y luego asciende debido a la acción del ventilador, y el aire atraviesa primero el relleno de abajo hacia arriba, luego atraviesa el distribuidor de líquido y por último atraviesa el eliminador de arrastre antes de pasar por el ventilador y finalmente salir de la torre. En cambio, en las torres de enfriamiento de flujo cruzado, el aire ingresa únicamente por dos de las paredes laterales, como se muestra acá por la flecha, y no ingresa únicamente por la parte más baja de la torre, como sucede en el caso de flujos en contracorriente, sino que el aire ingresa a lo largo de toda la altura de estas paredes laterales, como pueden ver acá, representado por las flechas.
Es decir, esta zona de la torre, que estoy marcando con el mouse, es hueca. Y el ventilador extrae el aire de esta zona, de modo que acá se genera una ligera depresión respecto a la que hay en el ambiente, y eso induce un flujo de aire desde el exterior de la torre hacia esta zona de la torre, haciendo que el aire atraviese el relleno en dirección perpendicular a el flujo de agua. Una vez que el aire ha llegado a esta zona, es extraído por el ventilador hacia afuera. Entonces, cuando miran una torre de enfriamiento de flujo cruzado desde fuera, van a notar que los deflectores de ingreso de aire ocupan toda la altura de las paredes laterales, como se muestra acá en esta figura y también en esta. En cambio, cuando ven desde fuera una torre de enfriamiento con flujos en contracorriente, los deflectores están únicamente en la parte más baja de la torre. Esa es la forma que tienen para darse cuenta si la torre es de flujo en contracorriente o flujo cruzado cuando la ven desde fuera y no conocen la torre. Vamos a describir ahora algunas características constructivas de las torres de enfriamiento de flujo cruzado. Podemos dividir la torre en dos mitades que son exactamente simétricas entre sí y que trabajan en paralelo, digamos. O sea, la mitad del flujo de aire que impulsa el ventilador, la mitad ingresa por acá y la mitad ingresa por esta otra pared. Y la mitad del flujo de agua que uno va a enfriar la alimenta a este distribuidor de líquido y la otra mitad a este otro. Bien, ¿cómo es el sistema de distribución de líquido? Ahí ya tenemos una diferencia con las torres con flujos en contracorriente. En el caso de las torres con flujo cruzado, el sistema de distribución del líquido viene a ser una especie de canaleta donde su fondo está lleno de orificios. En esta figura es donde se ve mejor. Tenemos ahí el canal al que se alimenta el agua caliente y ese está lleno de orificios en el fondo, y el agua cae por esos orificios encima del relleno. Esto que está acá es el relleno de la torre y el agua cae desde estos canales a la parte más alta del relleno. Ahí se pone en contacto con el aire que atraviesa el relleno en la dirección perpendicular y finalmente el agua cae a la pileta de agua fría desde donde se bombea el agua hacia los diferentes intercambiadores de calor. Esto que está representado acá por dos líneas, que se ve acá y también lo pueden ver en esta otra figura representada acá donde estoy marcando con el mouse, es el eliminador de arrastre. Es decir, todas las gotas de agua que puede arrastrar el aire al salir del relleno son atrapadas ahí en ese eliminador de arrastre y luego el aire sin gotas arrastradas es expulsado hacia la atmósfera por el ventilador. Como pueden ver acá, el sistema de distribución de líquido de las torres con flujos en contracorriente no es una canaleta con el fondo perforado, sino que es una red de tubería llena de aspersores que distribuye el agua sobre toda la sección transversal del relleno. Una gran diferencia que hay entre estos dos diseños de torre es que en el caso de las torres con flujos en contracorriente, el sistema de distribución de líquido no está fácilmente accesible porque está colocado entre el relleno y el eliminador de arrastre. Y algo que suele suceder con el sistema de distribución del líquido que utiliza aspersores es que algunos de esos aspersores pueden taparse durante la operación de la torre, y eso hace que el agua ya no se distribuya tan bien sobre el relleno y queda alguna parte seca donde el agua bypassea esa parte del relleno y por tanto la capacidad de la torre para enfriar empieza a bajar. Y el problema es que no es nada fácil acceder al sistema de distribución del líquido para inspeccionar cuál es el aspersor que está tapado, y mucho menos es fácil poder acceder a ese aspersor para repararlo, o sea, para taparlo en definitiva. Y hacer eso con la torre en funcionamiento es prácticamente imposible.
En cambio, en las torres con disposición de flujo cruzado, el sistema de distribución del líquido está mucho más accesible para su inspección. Eso sí, uno tiene que subirse arriba de la torre, pero puede acceder al sistema de distribución del líquido mucho más fácil. Luego, una diferencia operativa que se tiene a raíz de el diferente diseño que tiene el sistema de distribución de líquido es que en el caso de las torres de enfriamiento con flujos en contracorriente, el costo para el bombeo del agua de recirculación es algo más grande que en el caso de las torres de flujo cruzado. Y eso se debe a que en este sistema de distribución de líquido, el agua necesita estar a cierta presión dentro de la red de tuberías para lograr una adecuada aspersión del agua cuando sale de los aspersores. Entonces, como necesito darle mayor presión al agua cuando va a ingresar al sistema de distribución de líquido, voy a tener un mayor costo de bombeo. En la de flujo cruzado, el agua en el sistema de distribución de líquido está esencialmente a la presión atmosférica. Acá la presión del agua en esta red de tubería es algo mayor a la presión atmosférica. Por otra parte, en las torres de flujo cruzado, la correcta distribución del líquido sobre el relleno es menos sensible a cambios en el caudal de agua que se alimenta la torre, ya que en el caso de las torres con flujos en contracorriente, las variaciones de caudal de agua afectan a la presión que tiene el agua dentro del sistema de distribución de líquido y eso afecta a la correcta aspersión del agua. Entonces, por ejemplo, en este sistema, si el caudal de alimentación baja demasiado, va a bajar también la presión del agua en el sistema de distribución de líquido y la aspersión no va a ser buena y van a quedar muchas partes del relleno secas. Y entonces la eficiencia con la que estamos utilizando ese relleno es mucho menor. En cambio, con este otro sistema de distribución de líquido, si bien las variaciones de caudal me pueden afectar el nivel del líquido en la pileta de agua, eso no va a alterar demasiado la forma en la que el líquido se distribuye sobre la parte superior del relleno. Algo que es interesante de notar en la construcción de las torres de enfriamiento de flujo cruzado es que el relleno se coloca con cierta inclinación, como pueden ver acá en esta figura. Noten que el relleno está inclinado. ¿A qué se debe eso? Se debe a que a medida que el agua cae sobre el relleno, o sea, a medida que va avanzando a través del relleno, al mismo tiempo es arrastrada por el flujo de aire en la dirección y sentido en el que se mueve el aire. Es decir, hay dos fuerzas que actúan sobre el agua y que hacen que ésta se mueva. La fuerza de gravedad, que tiende a hacer que el agua se mueva en la dirección Z, desde arriba hacia abajo, y la fuerza de arrastre, que tiende a hacer que el agua se mueva en la dirección X y que se mueva en el mismo sentido en que fluye el aire. Por eso es que cuando el agua cae sobre el relleno, después su trayectoria no es exactamente vertical como estoy mostrando acá con la manito, sino que a medida que va cayendo también se va moviendo en la dirección X. Entonces, si el relleno no estuviera inclinado, esa fuerza de arrastre que ejerce el aire me sacaría el agua del relleno. Es decir, el agua vendría acá y al moverse en la dirección X llegaría un momento que se sale del relleno y cae directamente a la pileta de agua fría, bypaseando la mayor parte del relleno. Entonces el tiempo de contacto que tendría el agua con el aire sería muy cortito y no sería posible lograr un buen enfriamiento del agua. Entonces, para evitar eso, evitar que el agua se me salga del relleno y lo bypasee, es que el relleno se pone con cierta inclinación. Entonces, siguiendo la trayectoria del agua al pasar por el relleno. Es decir, el agua cae acá, se va moviendo hacia abajo, pero también se mueve en la dirección X. Y como el relleno está inclinado, el agua no se me sale del relleno. Después, algo que vale la pena resaltar en este momento o recordar
es que todas aquellas ecuaciones que nosotros vimos en la parte 2 del teórico para predecir el comportamiento de las torres de enfriamiento son válidas únicamente para torres con disposición de flujos en contracorriente. Los modelos matemáticos para predicción del comportamiento de torres con flujo cruzado es algo que queda fuera del alcance de este curso, pero ustedes no deberían tener mayores problemas para desarrollar un modelo que les permita predecir el comportamiento de esas torres si es que fuese necesario. En sí, la gran diferencia que existe para la construcción de estos modelos, según la disposición de flujos, es que en el caso de torres con flujos en contracorriente, todas aquellas variables dependientes en el sistema, que varían según la posición en el relleno, como por ejemplo las temperaturas tanto del líquido como del aire, la humedad absoluta del aire, las entalpías y demás, todas esas variables cambian únicamente en la dirección z, o sea, según la altura de relleno. En cambio, en el caso de las torres con flujo cruzado, esas variables del sistema no están cambiando únicamente en una dirección, sino que cambian en dos direcciones. Es decir, si consideramos un eje de coordenadas donde el eje z representa la dirección vertical, incluida en el plano de la pantalla, y x representa la dirección horizontal en ese mismo plano, y representa la dirección que es normal a ese plano de la pantalla. O sea, si lo fuera a dibujar con la manito, acá tendría z, acá tendría x y acá tendría y. Entonces, en este caso, todas las variables como la temperatura, entalpía, humedad absoluta del aire, no cambian en la dirección y, pero sí cambian en la dirección z, según la altura de relleno, y también en la dirección x, según la distancia que ha recorrido el aire desde la entrada del relleno. Entonces, la gran diferencia para la construcción del modelo, ¿cuál va a ser? Que para el caso de las torres con flujos en contracorriente, nosotros planteamos todos los balances de masa y de energía, tomando como volumen de control un volumen que cubría toda la sección transversal del relleno y tenía una altura diferencial de z. Y para desarrollar un modelo para las torres con flujo cruzado, lo que tengo que hacer es plantearme esos mismos balances, pero tomando un volumen de control que también va a ser diferencial, pero que va a ser diferencial tanto en la dirección z como en la dirección de x. Es decir, ese volumen va a cubrir todo el ancho de la torre en la dirección y, porque en esa dirección no están variando ni las temperaturas del agua, ni la temperatura del aire, ni entalpía, ni absoluta. Y ese volumen de control va a tener una altura diferencial de z y un espesor también diferencial de x. Entonces, para ustedes no debería ser mayor problema poder plantear todas las ecuaciones de balance de energía y balance de masa que corresponden a ese volumen de control, lo que sí, eso les va a resultar en un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Porque acá tienen dos variables independientes que van a ser la variable posicional z y la variable posicional x. Entonces les va a quedar un sistema en ecuaciones de derivadas parciales porque le van a aparecer algunos términos que van a incluir las derivadas de estas variables respecto a z y otros que van a incluir las derivadas de las variables que dependen de la posición respecto a x. Ese sistema de ecuaciones no se va a poder resolver de forma analítica, lo van a tener que resolver de forma numérica, pero ustedes por la formación que tienen ya saben también resolver numéricamente sistemas de ecuaciones en derivadas parciales. Y por supuesto que hacer eso
a mano no va a resultar práctico, y ahí sí tendrían que recurrir a programas de computadora que les permita resolver numéricamente ese sistema de ecuaciones diferenciales. Y para eso ustedes también tienen nociones de programación, por ejemplo en MATLAB o también en Scilab, aquellos que han hecho matemática 06, los que hacen matemática por facultad de química, tienen matemática 06 donde ven algo de programación en Scilab. Luego tienen un curso en facultad de ingeniería que ven programación en MATLAB. Y hay algún curso electivo donde también hacen programación. Y esto también lo tomo como ejemplo para resaltar la importancia que tiene no solo el uso de las ecuaciones una vez desarrolladas para resolver ejercicios y demás, sino también entender bien cómo es todo el desarrollo del modelo matemático para llegar a esas expresiones. Porque si bien alguno de ustedes puede pensar que para resolver los ejercicios no necesitan para nada todo el desarrollo de las ecuaciones diferenciales y demás, y quizás les pueda parecer que es innecesaria ver toda esa parte de desarrollo en el curso, en realidad eso es bien importante porque es lo que le va a permitir a ustedes tener la formación suficiente para que cuando se encuentra un sistema nuevo, como puede ser por ejemplo una torre de enfriamiento con flujo cruzado que nunca vieron, ustedes puedan así mismo desarrollar ustedes mismos las ecuaciones que necesitan para predecir el comportamiento de esos sistemas. Bueno, y volviendo a las grandes diferencias que uno puede encontrar de una torre de enfriamiento según sea la disposición del flujo que se utilice, desde el punto de vista de la transferencia de energía y de materia para lograr el enfriamiento del agua, la disposición de flujos en contracorriente va a ser más eficiente que la disposición de flujos cruzados, igual que sucede con los intercambiadores de calor de camilla y tubos cuando, por ejemplo, transfieren calor sensible, ¿no? Ambos fluidos. Ahí teníamos que la disposición de flujos en contracorriente era la más eficiente, le seguía la disposición de flujo cruzado y la menos eficiente de todas era la disposición en cocorriente. Y bueno, en torres de enfriamiento pasa lo mismo, es decir, las torres de flujos en contracorriente van a ser más eficientes que las de flujo cruzado. Y eso tendería a hacer pensar que las torres de enfriamiento de flujo cruzado son poco utilizadas. Sin embargo, si bien para pequeñas capacidades ahí no es tan común el uso de torres de enfriamiento de flujo cruzado, ahí son más comunes las torres con flujos en contracorriente, a medida que va aumentando la capacidad de enfriamiento y alcanzamos capacidades entre medias y altas, el uso de las torres de enfriamiento de flujo cruzado se va haciendo cada vez más común e incluso para grandes capacidades su uso es tan extendido como el uso de las torres con flujos en contracorriente. Entonces, si bien vimos algunas ventajas en cuanto a la facilidad para acceder al sistema de distribución de líquido que tenían las torres con flujo cruzado y también un menor costo de bombeo, eso no justifica del todo que su uso sea tan extendido cuando en realidad desde el punto de vista de la transferencia es menos eficiente que la torre con flujos en contracorriente. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos es por qué es tan extendido el uso de las torres de flujo cruzado, en especial para capacidades de enfriamiento grandes. Bueno, y para dar respuesta a esa pregunta, yo les propongo una especie de ejercicio totalmente ficticio, en el cual ustedes tienen que imaginar que trabajan para una empresa que diseña torres de enfriamiento y por supuesto vende torres de enfriamiento. Entonces su trabajo consiste en diseñar prototipos de torre de enfriamiento. Si ese prototipo es bueno, se fabrica y se vende. Entonces imaginen que ustedes para realizar ese trabajo cuentan con un simulador en donde ustedes pueden seleccionar todas las características de la torre, por ejemplo la altura de relleno, la sección transversal,
pueden seleccionar cómo hacer el sistema de extracción de líquido, el cambiar de ventilador y demás. Y ese simulador les calcula automáticamente para condiciones del agua caliente que estén fijas, o sea, caudal y temperatura, y para condiciones fijas del aire ambiente, les calcula cuál es la temperatura de salida del agua fría y además les predice cuál va a ser el consumo de potencia en el ventilador y demás. Entonces suponga que ustedes están trabajando en un primer prototipo en el cual eligieron la disposición de flujos en contracorriente y eligieron todas las características de la torre, corrieron la simulación y con los resultados que se obtienen ustedes están muy conformes con el consumo de potencia en el ventilador, están conformes cómo se logra la distribución de líquido sobre el relleno, pero con lo que no están conformes es con la temperatura a la que está saliendo el agua fría. Es decir, les parece que todavía esa temperatura está muy lejos de la temperatura de bulbo húmedo del ambiente y quieren bajar esa temperatura. Entonces, ¿qué posibles modificaciones podrían hacer ustedes en ese prototipo que están diseñando? Entonces, ahí lo primero que podrían probar es aumentar la altura de relleno. Se supone que hacen eso, corren nuevamente la simulación y efectivamente el agua le sale más fría que antes porque pusieron más relleno en la torre. Pero cuando van a ver qué pasó con el consumo de potencia del ventilador, resulta que aumentó. ¿Por qué aumenta ese consumo de potencia? Bueno, básicamente porque si la disposición de flujos es en contracorriente, al aumentar la altura de relleno, estamos aumentando la distancia que debe recorrer el aire para atravesar la torre. Por tanto, aumenta la pérdida de carga del aire para atravesar la torre. Entonces, se necesita, para impulsar igual flujo másico con mayor pérdida de carga, un ventilador que va a consumir más potencia. Entonces, supongan que la competencia ya lanzó al mercado una torre de enfriamiento que tiene la misma capacidad que la que ustedes quieren diseñar, pero que consume menos potencia de lo que le está dando ahora su prototipo. Entonces, como ustedes quieren lograr un prototipo mejor que el de la competencia, o sea, que consuma menos potencia en el ventilador, esta alternativa no les sirve. Entonces, ¿qué otra variable de diseño pueden tocar para lograr bajar la temperatura del agua fría? Y ahí, otra posible alternativa sería aumentar el flujo másico de aire. Entonces, supongan que en su nuevo prototipo ustedes eligen un flujo de aire mayor al que tenían y este simulador que están utilizando, que es maravilloso y hace todo, les dice todas las características del ventilador que tienen que utilizar para eso y les dice cuál va a ser el consumo de potencia nuevamente. Entonces ahí se llevan la sorpresa de que si bien lograron bajar la temperatura del agua fría porque usaron un mayor flujo másico de aire a través de la torre, resulta que la potencia de consumo del ventilador aumenta y aumenta muchísimo. Entonces, para poner un ejemplo, supongan que ustedes eligieron un nuevo flujo de aire que es el doble del que tenían antes. O sea, duplicaron el flujo de aire. Y ahí el consumo de potencia aumenta aproximadamente 8 veces. Eso es porque una torre dada, el consumo de potencia del ventilador varía aproximadamente con el flujo másico de aire elevado al cubo. Entonces, si ustedes duplican el flujo de aire, la potencia les aumenta 8 veces. Entonces, si el haber aumentado la altura de relleno no les sirvió porque le aumentó un poco el consumo de potencia, ahora mucho menos. Entonces, esta nueva alternativa tampoco les sirve. ¿Cuál sería la siguiente alternativa? Bueno, no voy a aumentar la altura de relleno, tampoco voy a aumentar el flujo de aire. Lo que sí voy a hacer es aumentar el volumen de relleno, pero aumentando la sección transversal. O sea, mantengo la altura que tiene el relleno, pero aumento su sección transversal. Entonces, bueno, cambian eso en el prototipo, corren nuevamente la simulación y efectivamente la agua sale más fría porque están utilizando mayor volumen de relleno. El consumo de potencia ahora no solo que no aumentó, sino que disminuyó, porque
aumentaron el área de flujo para el aire manteniendo el flujo másico de aire. Por tanto, la velocidad del aire al atravesar el relleno va a ser menor que antes, por lo tanto va a tener una menor pérdida de carga y el ventilador, para impulsar igual flujo másico con menor pérdida de carga, va a consumir menos potencia que antes. Entonces, por ese lado, bien. Ahora, el tema es que para que no me queden parte seca de relleno y que este se utilice de forma ineficiente y que en realidad yo no logre la temperatura del agua fría que estoy deseando, es necesario utilizar un sistema de distribución del líquido más grande para poder distribuir correctamente el agua sobre una sección transversal de relleno que ahora es más grande. Entonces voy a necesitar un mayor número de aspersores. Y a su vez, para tener una buena aspersión en todos esos aspersores, voy a necesitar que el agua tenga una presión mayor a la entrada del sistema de distribución del líquido, mayor a la que tenía antes. Y por tanto, eso va a aumentar el costo del bombeo del agua de recirculación. Ahora continuamos con este mismo ejercicio, pero partiendo de la base de que estamos trabajando con un prototipo de torre de enfriamiento con disposición en flujo cruzado. Entonces acá volvemos a la situación original donde no estábamos conformes con la temperatura a la que nos sale el agua en enfriamiento. Entonces esa temperatura todavía estaba demasiado alta y queríamos bajarla. Entonces la primera acción que tomamos es aumentar la altura de relleno. Fíjense qué pasa en este caso. La pérdida de carga no solo que no aumenta, sino que disminuye. Por tanto, el consumo de potencia del ventilador también disminuye. Es decir, si vamos a esta figura, cuando yo aumento la altura de relleno, estoy aumentando la distancia vertical Z y la distancia en la dirección Y, que era aquella que hoy hablamos que era normal al plano de la pantalla, esa no lo cambia. Por tanto, el área de flujo, al aumentar la altura de relleno, el área de flujo para el aire aumenta. Y eso hace que, si el flujo másico de aire se mantiene, la velocidad del aire cuando atraviesa el relleno ahora es menor que antes. Por tanto, su pérdida de carga es menor y este ventilador, si tiene que impulsar igual flujo másico de aire pero con menor pérdida de carga, va a consumir menos potencia. Entonces noten la diferencia respecto a cuando utilizábamos la disposición en contracorriente, donde aumentamos la altura de relleno y nos aumentaba el consumo de potencia. Incluso cuando la disposición es en flujo cruzado, uno puede aumentar el flujo de aire y también la altura de relleno sin que se dispare el consumo de potencia del ventilador, como pasaba en el otro caso, cuando aumentábamos el flujo de aire. Y por otra parte, la sección transversal, o sea, transversal respecto al flujo de agua, de relleno, no me cambia cuando aumento de altura. Entonces, la superficie sobre la que debo distribuir el agua no me cambia y por tanto la distribución de líquido sobre el relleno no se me ve afectada por ninguna de estas acciones, como sí ocurría en el caso de disposición de flujos en contracorriente cuando aumentábamos la sección transversal de relleno para lograr el mayor enfriamiento del agua sin que me aumente tanto el consumo de potencia en el ventilador. Entonces esto muestra un poco cuáles son las ventajas que uno tiene en el diseño de torres de enfriamiento con flujo cruzado, que básicamente es que tenemos un grado de libertad adicional, ya que la altura de relleno y la distancia que debe recorrer el aire para atravesar el relleno son variables independientes en el caso de disposición de flujo cruzado. En cambio, para la disposición en contracorriente, la altura de relleno coincide con la distancia que debe recorrer el aire para atravesar el relleno. Y al no ser esas dos variables independientes, tengo menos libertad de diseño. Entonces, con un diseño en flujo cruzado, yo puedo optimizar mejor el consumo de potencia que voy a tener en el ventilador. Y en definitiva, esta tabla finalmente resume las principales diferencias que hay entre las torres con flujos en contracorriente y las
torres con flujo cruzado. Entonces, cuando se quieren bajas temperaturas del agua fría, es decir, cuando quiero temperaturas del agua fría muy próximas a la del bulbo húmedo del aire ambiente, ahí voy a elegir una torre de enfriamiento con flujos en contracorriente, porque esa disposición es más eficiente y es la que me va a permitir temperaturas del agua fría más próximas a la del bulbo húmedo del aire ambiente. Es decir, lo que es lo mismo, valores de aproximación más pequeños. Por otra parte, cuando tengo grandes caudales de agua a enfriar, y no me importa tanto que la temperatura del agua sea tan próxima a la del bulbo húmedo del aire ambiente, sino que puede ser un poquito mayor, pero quiero tener un buen ahorro de potencia en los ventiladores de la torre de enfriamiento, ahí voy a elegir una torre de enfriamiento de flujo cruzado. Y bien, la mayoría de las cosas que están en esta tabla ya las estuve comentando, y la última fila es lo que más o menos resume todo. Las torres de enfriamiento con flujos en contracorriente, como son más eficientes, en general ocupan menos espacios y tienen una inversión inicial menor. En cambio, las torres de flujo cruzado, si bien tienen una inversión inicial mayor, los costos de operación en general son menores, porque tienen menor consumo de potencia del ventilador y a su vez, como ya dijimos antes, el consumo de bombeo del agua de recirculación también es menor. Y también es menor el costo de mantenimiento debido a lo que ya comentamos sobre la accesibilidad que uno tiene al sistema de distribución de líquido en un tipo de torre y en otro. Entonces, esto más o menos explica por qué para pequeñas capacidades, ahí las torres de flujo cruzado se utilizan poco y nada, y eso es porque ahí resultan más baratas en inversión inicial las torres que son en contracorriente, y como ya he mencionado muchas veces, para capacidades pequeñas los costos de inversión pesan mucho en los costos totales y son los que debo cuidar. Y para capacidades muy grandes, ahí se van haciendo cada vez más populares las torres de flujo cruzado, ya que tienen menores costos de operación. Bueno, y ahora vamos a hablar unas breves palabras sobre los sistemas modulares o sistemas con múltiples celdas. En general uno puede llegar a encontrar algún sistema de enfriamiento que utilice una única torre con una única celda. Generalmente sí trabaja con capacidades de enfriamiento pequeñas, y si por ejemplo la torre abastece de agua fría exclusivamente a un único equipo. En general, para sistemas de enfriamiento de mayor capacidad o cuando la torre abastece varios equipos, lo más habitual es encontrar sistemas modulares. Y uno puede tener un sistema de estos, ya sea trabajando con varias torres de una sola celda, trabajando en paralelo, como se veía en alguna foto, como en esta foto que les muestro acá, donde se ven 4 torres de enfriamiento, cada una de ellas con una única celda, trabajando todas en paralelo, y todas compartiendo la misma pileta de agua fría. Puede ser así, o directamente podemos tener una única torre de enfriamiento que en realidad tiene varias celdas o módulos, como se ve en estas otras fotos de acá. Por ejemplo, en esta foto podemos ver una torre de enfriamiento del tipo de las que se producen en serie que tiene 3 celdas. O sea, es una única torre, pero pueden ver claramente ahí 3 celdas o módulos. Cada uno de estos módulos es completamente independiente, es decir, cada uno tiene su propio ventilador. O sea, uno puede circular aire por alguno de los módulos y por los otros no. El sistema de distribución del líquido también es totalmente independiente en cada celda. Únicamente lo que pasa acá es que las celdas comparten la carcasa exterior. Entonces, esto resulta un poco más económico que utilizar 3 torres iguales de una sola celda dispuestas en paralelo, porque te ahorras parte de la carcasa exterior, o sea, te ahorras alguna de las paredes. Esta es una torre de pequeña capacidad, de las que le decía que se producen en serie y que las piezas principales ya vienen preensambladas. Simplemente
se desarma la torre como para que pueda transportarse, o sea, que pueda entrar en un contenedor, por ejemplo. Esta foto muestra una torre del tipo de la que se construyen en serie, es decir, el fabricante ofrece diferentes modelos de esta misma torre donde los distintos modelos se diferencian entre sí en su capacidad de enfriamiento. Pero de cada uno de esos modelos, el fabricante produce un gran número de unidades, todas idénticas entre sí. Y uno selecciona el modelo que mejor se adecue a sus necesidades de enfriamiento, pero ahí la capacidad de enfriamiento en sí la fijó el fabricante y yo elegí la que mejor se adaptaba a mis necesidades. En cambio, en la foto de acá abajo se muestra una torre de enfriamiento del tipo montada en campo. Es decir, una torre de este tamaño es imposible construirla en serie porque sería imposible transportar una torre de este tamaño, me cabe. Entonces acá el fabricante construye la torre a medida a las necesidades de enfriamiento que tenga cada cliente. Y construye la torre ya directamente en el lugar donde va a quedar operando la torre toda su vida útil. Es decir, esto sería como comprar el traje ya hecho en Zara y esto sería como comprar el traje hecho por un sastre. Pero es decir que cuando las necesidades de enfriamiento son tan grandes, las torres se producen a medida para cada cliente. Y generalmente cuanto más grandes son las instalaciones, o sea, cuanto mayor es la capacidad de enfriamiento que se necesita, mayor va a ser la cantidad de celdas que se van a utilizar. Eso en parte obedece a que en general cada celda o módulo utiliza un único ventilador, o sea, es muy difícil encontrar una celda que tenga, por ejemplo, 4 ventiladores. Lo común es que utilicen uno solo. Entonces, cuanto mayor sea la capacidad de enfriamiento de una celda individualmente, más grande tiene que ser el ventilador que tiene que llevar esa celda. Sin embargo, existe un límite máximo para el diámetro que puede tener un ventilador axial, que es el tipo de ventilador que se utiliza en las torres de enfriamiento de tiro inducido. Y ese límite máximo suele ser de unos 9 metros. O sea, lograr balancear un ventilador cuyo diámetro sea mayor a 9 metros es sumamente difícil. Y por esa razón no se utilizan diámetros mayores a ese. Tal es así que directamente no se fabrican ventiladores que tengan un diámetro mayor a 9 metros. Entonces eso me limita la capacidad de enfriamiento que puede tener una celda individualmente. Es decir, a medida que yo voy aumentando la capacidad de enfriamiento que tiene cada celda, tengo que ir aumentando el diámetro de su ventilador, pero llego al tope en el cual el ventilador ya alcanzó los 9 metros. Y ahí, si tengo que seguir aumentando la capacidad de enfriamiento del sistema, lo que voy a hacer es colocar más módulos en lugar de seguir aumentando la capacidad de enfriamiento de un único módulo. Pero la carga térmica total que va a tener el sistema de enfriamiento, o sea, su capacidad, no es la única variable que me incide en el número de celdas o módulos que se van a utilizar en el sistema. Hay otra característica en la operación del sistema que es muy importante y que debe tenerse en cuenta para seleccionar la cantidad de módulos, que es qué tan variable va a ser la demanda de agua enfriamiento en los procesos de mi planta industrial. Es decir, cuando la carga térmica a retirar de mis procesos no es algo constante durante todo el año de operación, sino que puede ir variando, ya sea o durante la hora del día o durante los meses del año, porque puede ir cambiando mi producción. Si por ejemplo yo tengo una planta que produce diferentes productos, la demanda de esos productos no tiene por qué ser la misma en las diferentes épocas del año. Puede haber épocas en las que yo necesite producir más de un producto que otro y otras épocas en lo que pase lo contrario. Y eso puede afectar la demanda de agua enfriamiento de mi proceso. Y acá el uso de múltiples celdas da una gran flexibilidad al sistema de enfriamiento.
ya que, como dice acá, uno puede atender el pico de demanda teniendo todos los módulos en operación, y si la demanda disminuye, uno puede sacar de operación algunos módulos o dejarlos funcionando, es decir, alimentando agua caliente, pero con el ventilador apagado. Incluso esto permite hacer operaciones de mantenimiento de aquellas celdas que están inactivas, mientras otras se mantienen en operación y abasteciendo a la planta de agua fría según sus necesidades. Y por último, recuerden que estos sistemas van a estar diseñados para poder abastecer a la planta en las condiciones más críticas, es decir, cuando el sistema esté más exigido. Eso normalmente se va a dar en el verano, salvo que haya un pico de demanda en el invierno y que la demanda de agua fría en el invierno sea mucho mayor que en el verano. Pero eso sería un caso raro. Lo normal sería que en el verano sea cuando el sistema está más exigido. Y eso hace que, como el sistema está diseñado para esas condiciones extremas, en las épocas del año más frías, es decir, en invierno, el sistema está muy sobrado para abastecer a la planta de agua fría según las necesidades que tenga la planta. Entonces ahí también, al contar con múltiples celdas o módulos, uno puede regular mejor la capacidad de enfriamiento del sistema y permitir que la disipación de energía de nuestros procesos, cuando las condiciones del ambiente son más favorables, pueda hacerse a un menor costo operativo. Bueno, y en lo que viene a continuación voy a tratar de ir un poco más rápido. Algunas de las cosas que vienen a continuación en realidad ya las estuvimos comentando, sobre todo acerca de los sistemas de distribución de líquido. Pero bueno, vamos a empezar a describir brevemente los principales componentes de la torre de enfriamiento, y lo que vamos a ver a continuación van a ser los ventiladores, luego los eliminadores de arrastre, el sistema de distribución de líquido, el relleno, los deflectores de aire y la pileta donde se recoge el agua fría. Vamos a ver algunas características que tienen cada uno de esos componentes y cuáles son sus funciones principales, que en realidad ustedes más o menos ya lo conocen. Y vamos a comenzar viendo los ventiladores. Yo no me voy a detener mucho en esta transparencia, ustedes después la pueden leer. Simplemente comentar que si bien existen ventiladores tanto axiales como centrífugos, en las torres de enfriamiento de tiro inducido se utilizan exclusivamente ventiladores axiales, y en cambio en las torres de tiro forzado pueden utilizar tanto los axiales como los centrífugos, aunque los centrífugos son algo más comunes para las torres de tiro forzado. No me voy a poner a describir cada uno de estos tipos de ventiladores, simplemente comentarles que en el caso de los ventiladores axiales, muchas veces es posible regular la inclinación que tienen las aspas y con eso poder cambiar el caudal de aire que mueve el ventilador en ciertas condiciones. Obviamente ese cambio de inclinación normalmente se va a hacer con el ventilador parado, o sea, sin estar en funcionamiento, y muchas veces hay que hacerlo manualmente. La ventaja que tiene eso es que, por ejemplo, en invierno, cuando las condiciones ambientales son más favorables, uno puede inclinar las aspas del ventilador para que impulse un menor caudal de aire, y de esa manera disminuir el costo de la energía eléctrica que consume el ventilador para impulsar el aire. Bueno, y esta transparencia muestra cómo se determina el punto de operación del ventilador. Y esto es totalmente análogo a lo que ustedes ya han visto para bombas centrífugas en el curso de fluidodinámica. Básicamente el punto de operación está dado por la intersección entre la curva característica, en este caso del ventilador, y la curva del sistema. Acá la curva del sistema viene a ser esta que está dibujada con línea continua verde. De manera aproximada y despreciando los cambios de densidad que en realidad tiene el aire al atravesar la torre debido a los cambios de temperatura y humedad, podemos aproximar que esa curva varía con el caudal de aire que pasa por la torre y que mueve el ventilador,
elevado al cuadrado. Bueno, y esto es totalmente análogo a lo que ustedes ya veían en fluidodinámica para fluidos incompresibles. Y lo obvio acá es que al aumentar el caudal de aire que pasa por la torre, la caída de presión a lo largo de toda la torre va a ser mayor. Por otra parte, la curva característica del ventilador representa, en función de cuál es el caudal de aire que está moviendo el ventilador, el incremento de presión estática que tiene el aire al pasar por el ventilador. Y ahí pueden ver que cuanto mayor sea el aumento de presión que el ventilador tiene que darle al aire, menor es el caudal de aire que va a poder impulsar ese ventilador. Y bueno, el punto de operación va a estar dado entonces por la intersección entre esa curva característica y la curva del sistema. Y eso que yo les decía de que en los ventiladores axiales uno podía variar la inclinación de las aspas para cambiar el caudal de aire que impulsa el ventilador. Lo que se está haciendo ahí cuando se inclina esas aspas es cambiar la curva característica del ventilador. Es decir, en función de en qué sentido se haga la inclinación, uno puede desplazar esta curva característica hacia arriba o hacia abajo y de esa manera cambiar el punto de operación, o sea, el punto en que se intersectan la curva característica del ventilador con la curva del sistema. Pero bueno, la curva característica no solo depende de la inclinación de la aspas del ventilador, sino que depende de otras variables operativas, como por ejemplo cuál es la densidad del aire cuando atraviesa el ventilador o la velocidad a la que está girando el ventilador. Y para predecir cómo cambian las curvas características del ventilador cuando cambian las condiciones de operación, tenemos las leyes de los ventiladores, que es análogo a lo que ustedes ya veían para bombas centrífugas en fluidodinámica, cuando por ejemplo le cambiaba la velocidad de giro de la bomba y ustedes querían ver cuál era la nueva curva característica de esa bomba. Bueno, acá pasa algo parecido. Y acá pueden ver en esta figura la curva característica del ventilador adimensionalizada, que tiene la ventaja de que es válida para cualquier condición de densidad del aire, velocidad de giro del ventilador e incluso es válida para una misma familia de ventiladores que pueden tener diferentes diámetros. O sea, mantienen la similitud geométrica pero pueden ser de tamaño diferente. Entonces en esta transparencia les muestro un ejemplo donde ustedes tienen una torre funcionando, donde el punto de operación del ventilador es este que le estoy marcando acá con el cursor del mouse. Es decir, el ventilador está impulsando un caudal Q1 de aire y el aumento de presión estática del aire a pasar por el ventilador corresponde a este valor de acá. Y esta es la curva característica que tiene el ventilador en esas condiciones de operación y esta es la curva del sistema. Entonces, en este ejemplo lo que muestra es qué pasa si nosotros cambiamos la velocidad de giro del ventilador. Ahí, para obtener el nuevo punto de operación, lo que necesitamos conocer es cuál va a ser la nueva curva característica del ventilador correspondiente a la nueva velocidad de giro. Y para eso, como la curva adimensionalizada tiene que seguir siendo válida, uno puede, para cualquier punto incluido en la curva azul, obtener un punto homólogo correspondiente a la curva roja. Para eso simplemente lo que hay que hacer es el caudal que corresponde a la curva azul, multiplicarlo por la relación entre la nueva velocidad de giro y la vieja velocidad de giro del ventilador, y así obtiene el caudal del punto homólogo en la curva roja. Y similarmente el aumento de presión correspondiente a ese punto homólogo en la curva roja lo obtenemos al multiplicar el aumento de presión que corresponde al punto en la curva azul por la relación de las velocidades de giro elevadas al cuadrado. Pero bueno, claro que acá en realidad a mí no es que me interese tanto que ustedes se sepan en detalle cómo construir la curva característica roja a partir de la curva característica azul, sino que lo que me interesa que vean es el resultado que se obtiene en este ejemplo.
y que muestra de manera aproximada cómo es que varía el flujo de aire que pasa por la torre cuando cambiamos la velocidad de giro y también cómo varía la potencia que consume el ventilador cuando variamos la velocidad de giro. Y si bien este análisis es simplificado porque no estamos considerando que en realidad la densidad que tiene el aire cuando pasa por el ventilador no va a ser la misma en una situación y en otra porque yo estoy cambiando el flujo másico de aire que pasa por la torre. Asimismo tampoco estoy teniendo en cuenta cómo las variaciones en la densidad del aire me pueden estar afectando la curva del sistema, pero no me interesa tanto esos detalles. Sí, con lo que quiero que se queden es que de forma aproximada podemos decir que si nosotros variamos la velocidad de giro del ventilador, el caudal, o de forma aproximada el flujo másico de aire que pasa por la torre, varía proporcionalmente. Entonces, en este ejemplo teníamos una situación original donde la velocidad de giro del ventilador era igual a sigma 1 y disminuíamos la velocidad de giro del ventilador a un valor sigma 2 que corresponde al 75% del valor que teníamos originalmente. Y entonces podemos ver que el caudal de aire que pasa por el ventilador, o sea, de forma aproximada, el flujo másico de aire que atraviesa la torre, disminuye un 25%. Es decir, disminuye en la misma proporción que disminuyó la velocidad de giro del ventilador. En cambio, fíjense qué pasa con la potencia del ventilador. La potencia del ventilador varía con la velocidad de giro al cubo. Entonces, en este ejemplo, cuando la nueva velocidad de giro del ventilador es el 75% de la velocidad de giro que teníamos inicialmente, el nuevo flujo másico de aire que pasa por la torre también va a ser el 75% del que teníamos inicialmente, pero el consumo de potencia en el ventilador ahora es solamente del 42%, que corresponde a la situación que teníamos originalmente. Y acá yo disminuí la velocidad de giro solo un 25%, pero si hubiese bajado la velocidad de giro a la mitad, ahí el flujo másico de aire baja a la mitad, pero el consumo de potencia en el ventilador disminuye 8 veces, según este análisis aproximado. Entonces, la moraleja de esto, y que puede ser importante sobre todo cuando tenemos instalaciones muy grandes, donde el consumo de potencia en los ventiladores puede aparejar un costo operativo importante, es que siempre que yo pueda bajar la velocidad de giro de los ventiladores y aún así cumplir con las demandas de enfriamiento de mis procesos, vamos a lograr un gran ahorro de energía en los ventiladores y por tanto vamos a poder disipar la energía de nuestros procesos con un costo menor. Y por otra parte de estas relaciones también es que se desprende eso que ya he comentado antes, de que la potencia del ventilador aproximadamente podemos decir que varía con el flujo másico de aire elevado al cubo. Bueno, de los ventiladores ya hablamos bastante. Ahora vamos a hablar un poco del eliminador de arrastre, cuya función ustedes ya la conocen bien, y es evitar que la corriente de aire que sale de la torre arrastre pequeñas gotas de agua. Y los problemas que nos evitamos con esto están listados acá en la transparencia. Y un poco nosotros ya estuvimos hablando de estos problemas cuando describimos los sistemas de estanques con aspersión. Pero vale la pena recordarlo acá brevemente. El primer problema que nos evitamos, como dice acá, es el daño al ventilador en el caso de la torre de tiro inducido y equipos aledaños. Y eso porque evitamos que ese aerosol, esas pequeñas gotas de agua, alcancen el ventilador y de esa manera prevenimos su corrosión. Lo mismo con los equipos que puedan estar próximos a la torre de enfriamiento, que si fuesen alcanzados por el aerosol, esa atmósfera podría acelerar los procesos de corrosión de esos equipos. Entonces el uso de los eliminadores de arrastre evita este problema. El segundo problema que nos evitamos es un costo excesivo de tratamiento de agua de reposición. En realidad la presencia de arrastre en la corriente de aire incrementa los costos de tratamiento del agua de reposición,
siempre que la purga de la torre se haga de manera manual en lugar de hacerlo de forma automática. Es decir, ahí no se tiene un buen control de cuánto purgar en función de cuál sea la calidad del agua que está recirculando en el sistema, y por tanto al aparecer arrastre se va a seguir purgando la misma cantidad de agua en el sistema, y por tanto se va a incrementar la cantidad de agua que debemos reponer en el sistema, porque ahora no solo debemos reponer la evaporación y las purgas, sino también el arrastre. Y bueno, cuanto mayores sean los caudales de agua de reposición, mayores van a ser los costos del tratamiento del agua, porque en general las inyecciones de aditivo que se hacen al agua de recirculación, la cantidad que se inyecta es proporcional a la cantidad de agua que se repone. Sin embargo, cuando la purga se hace de manera automática, ahí generalmente lo que se hace es medir la conductividad eléctrica del agua de recirculación, que es una medida indirecta del contenido de minerales que hay en esa agua que está circulando en el sistema, y la cantidad de agua que se purga es para mantener un cierto valor consigna o valor set point para esa conductividad eléctrica del agua. Entonces ahí, al aparecer arrastre, el sistema de control lo que va a hacer es purgar una menor cantidad de agua del sistema, de manera que lo que debemos reponer de agua debido al agua que se está perdiendo por el arrastre se compensa con una menor purga, y por tanto la cantidad de agua de reposición que debemos agregar en el sistema en realidad se mantiene constante. Y en ese caso los costos de tratamiento del agua no se van a incrementar. Y por último, el tercer problema que nos evitamos al usar el eliminador de arrastre, y que es el más importante de todos, es este que está acá. O sea, evitamos las molestias y riesgos de infección en la gente que tenga que trabajar cerca de la torre. Y acá yo ya les hablé que estar expuesto permanentemente a ese aerosol puede causar problemas respiratorios a las personas que tengan que necesariamente estar trabajando ahí. Y ya les hablé de la legionela, que era aquella bacteria que por las condiciones del agua de circulación, que está muy bien aireada, y las temperaturas que tiene el agua de circulación, podía proliferar en ese sistema de agua. Y esa bacteria es un patógeno en el cual nosotros podemos infectarnos justamente cuando inhalamos microgotas de agua que contengan agua. Y ese no es un problema menor, porque estamos hablando de que la enfermedad que causa esta bacteria puede desembocar en una neumonía grave e incluso en la muerte. Pero bueno, para su tranquilidad, les cuento que en los sistemas de enfriamiento se hace un control muy estricto justamente para evitar que crezca esta bacteria en el agua de recirculación en el sistema. Y para eso periódicamente se toman muestras del agua de recirculación que se llevan al laboratorio, y ahí se determina si esta bacteria está presente o no, y de esa manera evaluar que el tratamiento que se está haciendo con el biocida está siendo realmente efectivo, no solo para controlar el crecimiento de microorganismos en general, sino además para evitar que esta bacteria crezca en el sistema. Y el tratamiento en sí es algo que vamos a ver más adelante en la parte 3 del teórico, pero consiste en la dosificación continua de biocida, y lo más común es utilizar cloro, y cada tanto se hace lo que se llama un shock de biocida. Bueno, acá se describe cómo es el principio de funcionamiento del eliminador de arrastre y cómo permite separar esas gotas de agua de las corrientes de aire. Y básicamente se basa su funcionamiento en que el aire, para atravesar el eliminador de arrastre, debe realizar una serie de cambios bruscos de dirección. Y debido a que las gotas de agua que arrastra el aire son mucho más densas que el aire, estas tienen mucho más inercia y por tanto no pueden efectuar esos cambios bruscos de dirección con igual velocidad que lo hace el aire. Entonces esas pequeñas gotas de agua van chocando contra la superficie del eliminador de arrastre. Inicialmente son muy pequeñas, entonces
las fuerzas de atracción de la gota hacia la superficie son mayores que el peso de la gota, por tanto estas no caen, es decir, quedan adheridas a la superficie, pero luego esas pequeñas gotitas se van acumulando y se van uniendo entre sí, formando cada vez gotas más grandes, hasta que llega un momento que la gota alcanza un peso suficiente como para que pueda caer nuevamente sobre el relleno. Acá en esta imagen pueden ver un bloque de eliminador de arrastre, o sea, esto se coloca cubriendo toda la sección transversal de la torre. Y acá pueden ver cómo el aire, para pasar por el eliminador, debe atravesar cada uno de estos ductos que estoy señalando acá. Entonces fíjense que acá tienen un primer cambio de dirección, luego acá tiene un segundo cambio, acá un tercero y acá un cuarto cambio. Cuanto mayor sea el número de cambios de dirección que debe efectuar el aire para poder atravesar el relleno, más efectivo va a ser para eliminar las gotas de agua que arrastra el aire. Acá se ven algunos otros ejemplos de eliminadores de arrastre con diferentes dibujos para provocar esos cambios bruscos de dirección de flujo de aire. El de la foto, al que se parece más, sería a este de acá. Luego hay una segunda función que termina cumpliendo el eliminador de arrastre, pese a que no es su función principal y para la cual está diseñado, y es que ayuda a mantener una distribución uniforme del aire a través de todo el relleno. Y eso básicamente es porque el eliminador de arrastre ofrece una resistencia al flujo de aire que es uniforme en toda la sección de la torre, y eso ayuda a tener un flujo uniforme. Y eso es fundamental para el buen desempeño térmico del torre. Acá lo que quisiéramos sería un flujo de tipo pistón, tanto para el flujo de aire como para el flujo de agua. Bueno, y para continuar viendo los componentes principales de las torres de enfriamiento, ahora nos toca ver el sistema de distribución del líquido, del cual en realidad ya hemos hablado bastante cuando comparamos las torres con flujos en contracorriente y las torres con flujo cruzado. Acá obviamente el sistema de distribución del líquido va a estar siempre ubicado inmediatamente encima del relleno, y su función es distribuir el agua caliente de manera uniforme sobre toda la sección transversal del relleno, evitando que me queden partes secas por donde me ocurre el agua y por tanto partes de relleno que no están siendo utilizadas para poner en contacto el agua con el aire. Bueno, y como ya vimos, hay dos grandes tipos de sistema de distribución de líquido, que son los sistemas por gravedad, que son los que se utilizan en las torres de flujo cruzado, o sea, era la canaleta con los orificios en el fondo, y los sistemas por presión, que son las redes de tubería con aspersores. Acá tienen algunas imágenes de sistemas de distribución por gravedad. La imagen de abajo es la que ya les había mostrado cuando describimos las torres de enfriamiento con flujo cruzado. Y acá se ve claramente el sistema de distribución de líquido, o sea, esa especie de pileta con el fondo perforado. Acá tenemos una foto de un sistema de distribución de líquido y acá un esquema donde vemos la cañería por donde viene el agua caliente, cómo se distribuye en el sistema de distribución de líquido y cómo el agua luego cae por los orificios que están en el fondo de la pileta. Y lo que se ve acá es un plato de salpicadura. Esto va enroscado en estos orificios que están en el fondo del sistema de distribución de líquido. Entonces el chorro de agua sale por acá y pega sobre el plato, de manera que salpica hacia la superficie del relleno. Y eso permite una mejor distribución de el agua caliente sobre la sección transversal del relleno. Luego, bueno, mucho de lo que está escrito en esta transparencia ya lo estuvimos comentando, así que no voy a repetirlo ahora. Acá tienen algunas imágenes del agua saliendo de los aspersores de un sistema de distribución de líquido por presión.
Y acá nuevamente más o menos lo que tenía pensado decir en esta transparencia ya lo estamos comentando, así que no me voy a detener tampoco en esta transparencia y vamos a pasar a hablar sobre los rellenos de las torres de enfriamiento. La función que cumple el relleno ustedes la conocen bien. Es la de promover un íntimo contacto entre el agua y el aire, ampliando la superficie que el agua expone al aire por unidad de volumen, y de esa manera aumentando también el tiempo de contacto entre las dos fases. Luego, en cuanto a los materiales utilizados para su construcción, bueno, inicialmente los rellenos estaban construidos en madera, o sea, eran listones de madera, pero debido a que la madera tiene la desagradable costumbre de pudrirse, es un material que cada vez está más en desuso. Y en la actualidad, las torres de enfriamiento comerciales suelen tener rellenos construidos en PVC o en polipropileno. Cuando se utiliza PVC, el relleno puede aguantar temperaturas máximas del agua caliente de hasta 50 grados Celsius, y cuando se utiliza polipropileno, ahí puede aguantar un poco más, hasta 80 grados Celsius. De todos modos, en un sistema de agua enfriamiento, rara vez el agua ingresa a una temperatura mayor a unos 40-45 grados Celsius. Así que normalmente se pueden utilizar los rellenos construidos en PVC. Luego acá tienen una lista de características que serían deseables en un relleno, pero no todas pueden cumplirse simultáneamente y por tanto muchas veces tenemos que llegar a una relación de compromiso entre algunas de estas características. Por ejemplo, para que un relleno proporcione elevada superficie de contacto por unidad de volumen, se necesita un relleno que sea compacto. Pero cuanto más compacto es el relleno, mayor es la resistencia que va a ofrecer ese relleno al paso del flujo de aire. Por tanto, ahí tenemos una relación de compromiso de qué tan compacto puede ser ese relleno. Bueno, ¿y qué le vamos a pedir al relleno? Además de que proporcione elevada superficie de contacto y poca resistencia al flujo de aire, bueno, que tenga un bajo costo, poco peso por unidad de volumen y que sea fácil de instalar y limpiar, que proporcione y mantenga una distribución uniforme del agua y del aire libre de obstrucciones o caminos preferenciales. Esto es muy importante. Si hay caminos preferenciales para cualquiera de las dos fases, van a haber partes del relleno que van a estar bypaseadas y ese relleno no se va a estar utilizando de manera eficiente para el enfriamiento del agua. Luego vamos a querer que la superficie de ese relleno tenga una baja tendencia a que se formen hongos, algas o que se depositen infiltraciones sobre esa superficie. Y por último vamos a querer que ese relleno sea resistente térmica, mecánica, biológica y químicamente. Bueno, y en la torre de enfriamiento tenemos tres tipos de rellenos diferentes. Tenemos los rellenos de goteo o por salpicadura o tipo splash, que fue el tipo de relleno que se empezó a utilizar inicialmente en las torres atmosféricas que yo le contaba. Cuando se hace la incorporación de un relleno en las torres de enfriamiento atmosféricas, bueno, ese era un relleno de tipo de goteo. Actualmente este tipo de relleno lo utilizan principalmente las torres de flujo cruzado. Luego tenemos los rellenos de película o laminares y luego los mixtos que deben ser una mezcla entre los dos primeros. Bueno, acá tiene una serie de figuras que le muestra algunos ejemplos de rellenos por goteo o relleno tipo splash. Que básicamente lo que tienen es una serie de listones que hacen de obstáculo para la caída del agua, es decir, van retrasando la caída del agua hacia la pileta de agua fría. Acá la cortina de agua va chocando contra estos listones y se va fraccionando en gotas de agua que vuelven a caer sobre otros listones y así. Entonces la superficie de contacto acá está dado por esas gotas de agua mientras están suspendidas en el aire, mientras van viajando de un listón a otro. Y el tipo de relleno deja mucho espacio libre entre los listones
y eso hace que ofrezca una resistencia al flujo de aire muy pequeña y al mismo tiempo es un relleno que es muy difícil que se obstruya, lo que lo hace muy adecuado para enfriar aguas de poca calidad que tengan mucha tendencia a formar depósitos. Recuerden que muchas veces las torres de enfriamiento no se utilizan como parte de un sistema de enfriamiento por agua, sino que se las utiliza para enfriar efluentes líquidos antes de su vertido a un curso de agua natural. Esos efluentes, que pueden tener sólidos en suspensión y demás, podrían obstruir fácilmente un relleno de tipo laminar. En cambio, un relleno por goteo es mucho más difícil de que pueda obstruirse. Por otra parte, al ser un relleno no muy compacto, proporciona superficies de contacto entre el agua y el aire por unidad de volumen menores a las que ofrece un relleno de tipo laminar, que es mucho más compacto. Y otra característica de este tipo de relleno es que al estar el agua permanentemente en forma de gotas suspendidas en el aire, acá se van a necesitar eliminadores de arrastre de alto rendimiento para la torre de enfriamiento, y por la misma razón la velocidad del aire al atravesar el relleno no puede ser demasiado grande, justamente para evitar un arrastre excesivo de gotas con la corriente de aire que sale de la torre. Y después algo importante es que estos listones deben estar todos muy bien nivelados para obtener cortinas de agua uniformes en todo el volumen de relleno. Bueno, y estos son los rellenos laminares, que consisten en una serie de láminas montadas en paralelo, y el agua moja completamente la superficie a ambos lados de cada una de esas láminas y va escurriendo como una delgada película. Esas láminas no son planas, sino que suelen tener cierta ondulación, y a su vez su superficie es corrugada para promover una mayor superficie de contacto y al mismo tiempo una mayor turbulencia que mejore la transferencia de masa y de energía en el interior de la torre, o sea que favorezca la evaporación del agua. Fíjense que en el tipo de relleno anterior la superficie de contacto entre el agua y el aire estaba dada por la superficie de las gotas mientras permanecían suspendidas en el aire mientras iban chocando de un listón al siguiente. Acá en cambio la superficie de contacto entre el agua y el aire está dada por la superficie de las placas, y por tanto el área de intercambio por unidad de volumen está definida por la geometría del relleno y es informada por el fabricante. Y como pueden ver, este es un relleno mucho más compacto que el anterior. Acá estamos hablando que la separación que hay entre estas placas no supera los 2 centímetros. Entonces esto permite diseño de torres mucho más compactas que cuando se utiliza el otro tipo de relleno. Y por tanto la inversión inicial para una torre que utilice este tipo de relleno va a ser menor que la inversión inicial que se requiere para una torre de igual capacidad que utilice un relleno por goteo o por salpicadura. El mayor problema que tiene el uso de este tipo de relleno es que normalmente la torre va perdiendo capacidad de enfriamiento con el tiempo de operación. Es decir, inicialmente cuando la torre se pone en funcionamiento y está limpia y el relleno está libre de obstrucciones, trabaja al 100% de su capacidad de enfriamiento, pero con el paso del tiempo de operación es normal que ese relleno se vaya obstruyendo, porque se van formando depósitos e incluso algas entre las láminas del relleno, y ahí el espaciamiento, como dije, no es más de 2 centímetros, entonces suelen aparecer partes obstruidas y por tanto caminos preferenciales, y la capacidad de enfriamiento de la torre empieza a caer. La caída de la capacidad de enfriamiento de la torre al transcurrir el tiempo de operación puede ser más o menos pronunciado dependiendo de qué tan bueno sea el control de la calidad del agua de circulación. Después, otra diferencia que hay al usar este tipo de relleno en lugar de los rellenos de tipo por goteo es que acá se pueden utilizar velocidades del aire mucho más grandes, debido a que el agua acá escurre como una película de líquido sobre la superficie de las placas y por tanto no hay gotas de agua suspendidas en el aire. Es decir, acá la tendencia al arrastre de gotas por la corriente de aire es mucho menor. Bueno, y luego en los rellenos mixtos
Ahí parte del área de contacto es por formación de gotas debido a salpicaduras y también por formación de película en algunas partes del relleno, y este tipo de relleno presenta características intermedias entre los dos anteriores. Bueno, ya queda poco para terminar de describir los componentes de las torres de enfriamiento. Ahora vamos a hablar de las persianas o deflectores de aire, que son los que conducen el aire del ambiente hacia el interior de la torre. Pero esa no es la única función que cumplen los deflectores de aire, sino que también, por ejemplo, impiden la entrada de cuerpos extraños al interior de la torre. Como por ejemplo pueden ser hojas de árboles que estén volando con el viento. También evitan la entrada de sol, y esto es importante no solo para mantener el agua fresca, que no le incida el sol, sino sobre todo porque uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de enfriamiento es el crecimiento de algas. Y la radiación solar directa podría favorecer el crecimiento de esas algas. Y después otra función muy importante que cumplen las persianas o deflectores de aire es que evitan que el agua se salga de la torre. En las torres con disposición en contracorriente, la cortina de agua cuando cae sobre la pileta de agua fría, ahí salpica agua para todas partes. Y si no tuvieran los deflectores de aire, parte de esa agua se saldría de la torre. Y en el caso de las torres de flujo cruzado, ahí no solo tenemos que el agua salpica cuando cae en la pileta de agua fría, sino que el relleno ahí suele ser del tipo por salpicadura, y el agua está constantemente salpicando en los diferentes listones del relleno. Y ahí nuevamente, si no tuviéramos las persianas en toda la altura de las paredes laterales de la torre, se nos saldría parte de esa agua para afuera. Es decir, como dice ahí, y esto es lo que permite diferenciar cuando uno la ve desde afuera, una torre de enfriamiento de flujo cruzado de una de flujos en contracorriente, es que en el caso de las torres de flujo cruzado, los deflectores de aire, como se muestra en esta foto, están instalados a lo largo de toda la altura de las paredes laterales, y en cambio en las torres con depresión de flujos en contracorriente, los deflectores de aire están ubicados únicamente en la parte inferior de las caras laterales, como hemos visto en algunas fotos, como por ejemplo esta de acá. Bueno, y por último vamos a ver la pileta de agua fría, que es en donde se recoge el agua que cae desde el relleno, ya fría, y es de donde se bombea el agua hacia los equipos de intercambio de calor que necesitan refrigeración. Cuando la torre está en funcionamiento debe mantenerse un cierto nivel de agua en la pileta de agua fría, que tiene que ser suficiente para evitar que ingrese aire a la bomba de recirculación de agua y que de esa forma se produzca la captación de la bomba. Para mantener el nivel de agua constante en la pileta de agua fría se regula el caudal de agua de reposición en el sistema. Y generalmente el nivel de agua en la pileta de agua fría en operación normal no es muy grande, suele ser de unos 30 centímetros, no mucho más de eso. Lo que sí, cuando se detiene la recirculación de agua, por ejemplo, porque se apaga la bomba, ahí ese nivel de agua en la pileta de agua fría va a tender a subir, porque hay un montón de agua que se va a ir para la pileta de agua fría por gravedad. Por ejemplo, todo el agua que está en el relleno, en el sistema de distribución de líquido, parte del agua que está en las líneas de agua caliente. Por ejemplo, en este sistema, si yo acá no tuviera ninguna válvula de retención, buena parte del agua que está llenando estas tuberías y este intercambiador de calor se va a ir por gravedad hacia la pileta de agua fría. Acá en este sistema, esto que está representado acá es una válvula antirretorno, o sea, para evitar que cuando se pare la bomba, que el agua fluya desde el intercambiador hacia la pileta de agua fría, o sea, en sentido contrario al sentido normal durante la operación del sistema. Entonces ahí el volumen de agua que llena estas líneas más este intercambiador de calor, cuando se pare la bomba, no se va a ir para la pileta de agua fría, porque acá tenemos la válvula de retención. Sí, por gravedad, el agua que está llenando esta parte de la línea de agua caliente, como está a un nivel de altura muy alto, sí se va a ir para el sistema de distribución de líquido y después va a caer para la pileta de agua fría. Y bueno, eso va a hacer que el nivel de líquido en la pileta suba,
Y lo ideal sería que la pileta de agua fría pudiera retener todo ese volumen de agua, es decir, que no se me pierda. Porque si esta bomba se paró de forma imprevista, esa agua que ya tenga buena calidad y tiene muchos aditivos que yo le agregué. Entonces, para no perder esos aditivos, me gustaría que esa agua quede en el sistema, que no la pierda. Pero bueno, muchas veces el volumen de la pileta de agua fría no es tan grande para contener toda esa agua, y ahí lo que se necesita es una conexión de rebosadero, que es lo que se muestra acá. De modo que cuando el nivel de agua en la pileta sube, el agua es conducida por ese rebosadero hacia un desagüe como se representa acá. Después otra cosa a comentar acá es que cuando uno compra una torre de enfriamiento de pequeña capacidad, o sea, de las del tipo que ya vienen preensambladas de fábrica, o sea, las que se producen en serie, esas torres muchas veces uno puede elegir comprarlas con la pileta de agua fría ya incorporada, como se muestra en esta foto, o la puede comprar sin la pileta de agua fría y uno construye luego en su planta industrial la pileta de agua fría en obra civil, en hormigón. Eso es lo que se demuestra acá en estos dibujos. Esto es esta misma torre que se compró sin la pileta de agua fría y en cambio se construyó en hormigón. Cuando se instaló la torre se construyó en hormigón la pileta de agua fría. Y en este otro caso, incluso la torre de enfriamiento se compró sin la pileta de agua fría y también sin los deflectores de ingreso de aire. Y acá una precaución que hay que tener a la hora de instalar la torre y construir la pileta de agua fría es que uno debe dejar cierto espacio entre la base de relleno y el nivel de agua en la pileta de agua fría, y a su vez debe dejar cierto espacio entre los bordes de la torre y los bordes de la pileta para que pueda ingresar adecuadamente el aire a la torre de enfriamiento. O sea, este espacio de acá tiene que quedar para que pueda entrar el aire y a su vez para que cuando salpique el agua en la pileta de agua fría no se me saca el agua para afuera de la pileta. Luego, bueno, en la mayoría de los sistemas modulares, todas las celdas o módulos están montados sobre una misma pileta construida en obra civil. Y en el caso de que se tuviera un sistema donde cada módulo o celda tiene su propia bandeja de agua fría, ahí lo que se necesitan son conexiones de ecualización de nivel, es decir, son conexiones entre las piletas que aseguran que el nivel de líquido en todas las piletas de todas las celdas es igual. Y bueno, por último acá se resumen las principales conexiones y algunos accesorios que tienen que tener las piletas de agua fría. Se necesita la conexión para la entrada de agua de reposición con control de nivel. Ahí lo más común es utilizar válvulas de flotador, como las que se ven en esta foto, acá, y en la foto de abajo también se ve una válvula de flotador. En algunos casos, aunque menos común porque es un sistema más caro, el control del nivel se hace de forma eléctrica en lugar de hacerlo mecánicamente a través de una válvula de flotador. Es decir, usando un control eléctrico con electroválvula. Acá está indicado que se necesita una conexión para la purga, pero en realidad lo más común es hacer la purga después de la bomba de recirculación, no desde la pileta de agua fría. Después obviamente tiene que tener la conexión de salida para el agua de recirculación, y ahí un accesorio que debe tener es un filtro para el agua de recirculación. Acá se muestra un filtro por el cual tiene que pasar el agua desde la pileta para ir hacia la bomba de recirculación de líquido. Luego se necesita un sistema de drenaje. Cada cierto tiempo la pileta de agua fría se vacía completamente y se lava. Y para esa operación de limpieza se necesita un sistema de drenaje para eliminar los lodos de la pileta de agua fría. Acá en la foto más arriba que se muestra, esto es una torre de enfriamiento que se va a poner en marcha. O sea, acá se está llenando la torre con agua que está muy limpia.
pero luego de un cierto tiempo de operación, debido a que el aire que ingresa a la torre, siempre partículas de polvo y tierra y demás, arrastra consigo, y ese aire cuando pasa por la torre es lavado por una cortina de agua. Entonces, toda esa mugre se va acumulando en el sistema y principalmente en la pileta de agua fría. Entonces, bueno, cada cierto tiempo hay que hacer esa limpieza de la pileta de la torre. Bueno, y luego lo de la conexión de rebosadero ya se lo comenté antes. Lo mismo que las conexiones de ecualización de nivel cuando se tienen varios módulos, cada uno de ellos con su propia bandeja de agua fría. Y por último comentar que otro accesorio que es común en las torres de enfriamiento es un sistema de calefacción eléctrico. Es decir, una resistencia eléctrica colocada en la pileta de agua fría. Y eso capaz que les puede parecer raro, porque si uno está buscando tener agua fría, ¿para qué tenemos una resistencia eléctrica en la pileta de agua fría? Bueno, y esto en realidad es un sistema de seguridad. Es para evitar que se congele el agua en la pileta de agua fría, y eso sería un desastre para la bomba de recirculación si se llega a congelar el agua, porque tengan en cuenta que, bueno, y esto en realidad es un sistema de seguridad. Es para evitar que se congele el agua en la pileta de agua fría, y eso sería un desastre para la bomba de recirculación si se llega a congelar el agua, porque tengan en cuenta que, por ejemplo, en las madrugadas más frías del año, no es raro que la temperatura ambiente esté por debajo de 0 grados Celsius. Y en esas situaciones se puede llegar a congelar el agua de la pileta de agua fría. En especial cuando el sistema está parado, es decir, la pileta está llena con agua, pero el agua no está circulando. Ahí se puede llegar a formar hielo. Entonces, bueno, para evitar la formación de hielo se tiene una resistencia eléctrica que es comandada por un termostato. Entonces, cuando la temperatura del agua cae por debajo de 4 grados Celsius, el termostato prende la resistencia eléctrica para no dejar que la temperatura siga bajando y que pueda llegar a congelar el agua. Luego de que la temperatura del agua sobrepasa los 4 grados Celsius en cierta cantidad, el termostato vuelve a apagar la resistencia eléctrica. Bueno, y con esto terminamos lo que restaba ver de la parte 1 del teórico. Espero que este video haya quedado con una mejor calidad de audio que el video que quedó grabado en Zoom de la parte 2 del teórico, que yo lo vi, la verdad que en algunas partes se escucha medio entrecortado. Incluso hay una pequeña parte de la clase que se perdió. Y bueno, espero que este video haya quedado un poco mejor. Y bueno, y próximamente le voy a subir un siguiente video donde vamos a ver la parte 3 del teórico de torres de enfriamiento, donde vamos a ver esto de los ensayos de performance, que ya algo vieron en el plan. Bueno, hasta luego.